Hola, muy bien. A continuación les voy a hablar sobre el ensayo de el actor en su historia, en su creación y en su sociedad. Encontramos que esto se divide en 7 etapas, que son en Grecia, Edad Media, Renacimiento, Barroco, siglo XVII, siglo XVIII, Romanticismo y Posmodernidad. Me equivoqué, 8 etapas. A continuación les voy a hablar de cada una. En Grecia encontramos que generalmente se hace con las dionisíacas o celebraciones al dios Dionisio, y encontramos dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y comediógrafos o comediantes, que es lo mismo, como Aristófanes y Menandro. Encontramos que el teatro tiene una percepción bastante respetable y las personas son consideradas, eh, bueno, son respetadas, ¿sí? Simplemente por el hecho de hacer arte, porque es una manera, o sea, superior, y es una manera de educar al pueblo. Después de esto encontramos la Edad Media. En la Edad Media, todo lo que era la iglesia se encargaba de la parte de cultura, y pues al encargarse de la parte de cultura se implementaba como una manera de enseñar a todas las personas que eran analfabetos y no conocían de la religión. Encontramos que se crea la comedia del arte con los diferentes arquetipos como Colombina, Pantalone, etcétera, entre muchos otros, que servirán para muchas otras creaciones, como Molière implementa estos arquetipos mucho más adelante. Pasamos a el Renacimiento, es redescubrir lo que era el arte en Grecia, o sea, como darte cuenta de que hay como ciertas cosas o características del pasado o de ciertos lugares que te sirven a ti como artista. Entonces era como ese encontrarse, redescubrir, entre otras cosas. El barroco, bueno, desde que, bueno, Roma empezó a tomar posesión de lo que era cultura y ya no Grecia, empieza el arte en una decadencia hasta, yo diría que hoy en día, es mi opinión personal, bueno, el caso, empieza en una decadencia, y en el barroco se puede ver bastante bien. Generalmente los artistas eran considerados lo peor, eran ladrones, eran prostitutas, eran de lo peor. Que tú eres un artista, o sea, era simplemente decir como es una persona lasciva, es, no sé, X. Eh, Encontramos personajes como Molière, Shakespeare, Marlowe, Lope de Vega, Cervantes, entre muchos otros. Generalmente cuando un artista lograba hacer callar a todas las personas, que por lo general en los teatros venían, era como a tomar, fumar, bailar, o sea, era una cosa como, wow, hacerse notar, porque era como, el simplemente dejarlos callados y ganarte el silencio sin necesidad de hacerlos callar era respetable, aunque, bueno, la palabra respetable en esa etapa o en ese tiempo era como, no, un título simplemente. Eh, Porque tengamos claro que el artista en esta época nunca será respetado. Generalmente siempre se les decía, ¿usted es ladrón? ¿O usted es X cosa negativa solo por ser artista? ¿Quién se robó algo en el pueblo? Ah, pues el artista. ¿Quién, digamos, la iglesia, si no lograba condenar a los artistas, lo que hacía era que generalmente no dejaba enterrar ese cuerpo en suelo sagrado si llegaban a morir? De una u otra manera a los artistas les iba mal. Bueno, después de la Edad Media, vamos al siglo XVII, que es ya como tal, los teatros abren la entrada a la participación de la mujer, aunque muchas, muy difícil, yo diría, porque no es un 100%, pero sí se puede ir acercando la participación de la mujer en los teatros. En Inglaterra se prohíbe, yo diría que más. En España ya hay más facilidad para la mujer, entre otras cosas. Pasemos al siglo XVIII. En el siglo XVIII podemos ver que nos hablan de toda la decoración y elementos que utilizan los artistas y que son más como disciplinados en el arte. El romanticismo encontramos el simbolismo y el naturalismo. Naturalismo es lo que tú haces o acciones de las personas común y corriente sin ponerle detalles o cosas así, X o muñequitos, iluminación, nada. Solamente son acciones de las personas normales, la persona X como está, tal y como es.
Simbolismo hace referencia a una manera de expresar las palabras o las acciones a través de un elemento, digamos la cruz para decir Dios, X. Luego del romanticismo pasamos al posmodernismo, que el posmodernismo sería la etapa actual en la que estamos viviendo, que en cierta manera podemos ver que gracias a los cines está decayendo aún más el teatro, porque ya dejó de ser como la representación de las personas y pasa a ser más que todo énfasis en unas figuras públicas, que no tienen mucho que decir en mi opinión. Y ya. Ahora